Estudio de. ¡Aloha! Hola amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast En Metamorfosis, y estoy segura que este les va a interesar mucho, sobre todo a mucha gente joven, ¿verdad? Así es, el día de hoy estamos muy contentas de tener a una joven hermosillense y es un poquito más joven que nosotras, ¿eh? Cualquier cosa. Así es, entonces ella hoy dará su testimonio y creo que a pesar de que es muy joven, tenemos mucho que aprender de ella, ¿verdad, Lauren? Así es, yo creo que es la invitada más joven que hemos tenido, Mariana Valle, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y a mí me entusiasma mucho que también tengamos esta como invitados de diferente, que puedan llamar al público y que puedan aportarle al público de diferentes edades y todo esto, ¿no? ¿Cómo te sientes, Mariana? Pues muy feliz de conocerlas, muy feliz de estar aquí y bueno, muy agradecida de que estén tocando estos temas que yo creo que tantos son necesarios de visibilizar y de tocar en la sociedad. Sí, y queríamos que vinieras porque en cierta forma somos como compañeras de redes de hablar de estos temas, ¿no? Y de estarlos haciendo, pues cada vez queremos que sean más públicos, más conocidos. Y yo creo que pues nosotros queríamos que vinieras y era como algo que tenía que pasar. Además ya te vimos que estás en todos lados, no nos podíamos quedar atrás. Sí, muchas gracias. Pues eso, me siento muy feliz. Creo que sí es importante, lo digo yo, hablarlo y hablarlo en mi caso desde el privilegio, desde las vivencias, como siento que a veces son un poco, no tabú, pero sí hace falta gente que los hable desde el corazón, desde cómo lo vivió y que lo visibilice de la manera como real que se vive. Muy bien. Y Mariana, fíjate que, como dice Lauren, ya te hemos visto en varios espacios hablando, lo cual, pues te admiramos que seas la voz de los jóvenes, ¿no? Pero antes de que nos cuentes tu historia de vida, tu testimonio de cómo has sobrellevado, pues, las enfermedades mentales, ¿no? Antes de entrar en esto, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a iniciar el diálogo, principalmente en los jóvenes? ¿Por qué crees que es tan importante que desde jóvenes se hablen estos temas? Mira, yo creo que yo descubrí una gran plataforma desde muy pequeña. Creo que las redes sociales, pues crecemos con ellas y me di cuenta de que eran una gran herramienta para visibilizar un montón de cosas, para dialogar, para construir una sociedad más crítica, etc. Entonces, siempre lo digo, creo que yo soy una joven muy privilegiada que ha tenido la posibilidad de una educación, que ha tenido la posibilidad de crecer con sus papás, que tiene la posibilidad de tener un hogar y de tener comida en su casa. Y creo que sí, mis papás me han bajado como los pies a la tierra siempre y me han dicho eso, tú tienes un privilegio. Entonces creo que ahora usando ese privilegio es como quise empezar un diálogo. Creo que a mí siempre me ha gustado abrir conversación. Soy una persona que se incomoda mucho, que se indigna mucho y también creo en el poder de usar ese privilegio de la palabra, de la comunicación para visibilizar las cosas que nos incomodan, ¿no? Una cosa es que te incomodes y una cosa es que te indignes, pero ¿qué haces con eso? Y creo que si a mí me gustaba comunicar, pues le vi la importancia a usar ese privilegio en las redes desde tu trinchera para abrir el diálogo. Ok, y fíjate que una vez cuando recién iniciábamos el podcast, me estoy acordando, Lauren, yo creo que aquí recuerda que recibí un mensaje así como que, bueno, es que tú estás hablando desde tu privilegio, pero a veces desde dónde podemos hablar, si es desde donde vivimos nuestra realidad, que no es ni mejor ni peor que la de otro, simple y sencillamente es la realidad de cada uno, pues, y el dolor es dolor en cualquier persona, ¿no? Sí, total. Cada quien lo vive a su manera, cada quien hace lo que puede con lo que tiene y bueno, al final pues son realidades visibilizadas para todos y cada quien va a decidir qué tomar, qué llevarse y qué aprender. Exacto, y de hecho también iba a decir, aquí siempre nosotros lo mencionamos muy seguido, nosotros venimos a contar lo que nos pasó esperando que esto le sirva a alguien.
No esperamos sustituir, no podemos sustituir ningún tipo de terapia, no esperamos contarles algo para que, ay, miren lo que me pasó. Nosotros muy conscientes del privilegio dijimos, oye, bueno, pues que todo lo que hemos pasado, que todo lo que, el tiempo, todo el dinero que hemos gastado, todo, a alguien le sirva, porque yo creo que ahorita vamos a entrar en ese tema de que no todos pueden, ¿no? En México. Entonces, podríamos decir, por lo que nos dices, que encontraste un propósito, pues, y encontraste una forma de darle como un giro un poco positivo, quizá podamos decir, a tu historia. Sí. ¿Nos quieres platicar un poquito de tu testimonio, de cómo empezó todo, cómo fue desde que estabas chiquita, tu infancia y así? Sí, una cosa que me encanta que lo dices, creo que esto no sustituye ningún diagnóstico, ninguna terapia, solamente es cómo lo viví yo siendo joven y creo que ojalá esto pueda ayudar a papás, a jóvenes que se sientan identificados, etc. Y bueno, pues cómo empecé. Mi niñez, siempre como lo dije, creo que sí, fui una niña muy privilegiada, que tuvo a sus papás, que nunca le faltó nada, que tuvo a sus papás partiéndose todos los días para como que tener la mejor educación y que a mí y a mi hermana nos fuera muy bien en lo que quisiéramos. Pero sí te puedo decir que al ser esta familia como que nunca tenía una apertura del diálogo, como que nosotros sabíamos que nuestros papás estaban ahí, como que nunca nos iba a faltar nada, pero sí ahora viéndolo con retrospectiva, creo que sí nos faltó como estas palabras de eres valiosa, de te amo, o sea, como que lo dábamos muy por hecho el te amo, el te quiero. A mí todavía me cuesta decir te amo, te quiero, porque creo que siempre se nos inculcó como que el te amo era un merecimiento de, pues es que estás teniendo buenas calificaciones, bueno, eres buena niña, eres buena estudiante, etc. Entonces crecemos como que en un ambiente medio estricto en el que siempre era como premiado el ser la mejor en la escuela o en donde te desarrollaras. Uh-huh. Y yo sí puedo decir que desde muy pequeña empecé a sentir como cosas extrañas, ¿no? Yo me ponía muy mal cuando iba de la escuela a mi casa, que estaban punta a punta, y yo sentía que a las 6:30 iba a llegar súper tarde, entonces era como un drama mil, y me ponía a llorar, y me ponía a temblar, y yo sentía que literalmente me iba a morir. Entonces, ¿vivías en estrés? Sí, o sea, yo a veces bromeo con que digo que nací tensa porque todo el tiempo estaba temblando, pero más en ese tipo de situaciones era como que me ponía muy mal y yo no encontraba cómo decírselo a mis papás o cómo comunicárselos para que no me tacharan de exagerada o como que esta que no se sabe controlar, etc. Uh-huh. Entonces crezco en un ambiente, sí, con muchos privilegios, pero sí yo creo que carente un poco de... No sé si de amor, pero sí como de presencia. Una presencia emocional, total, a lo mejor. Sí. Y crezco, la verdad es que mis papás me cuentan y yo lo recuerdo, creo que fui una niña como primero muy tímida, tuve años en el kinder y un poco iniciando la primaria como muy tímida, después entro a la primaria y ya un poco entrando y adentrándome con mis amigos, etcétera, cuando se presentaban como oportunidades de concursos y todo eso, me empiezo a adentrar y me di cuenta que me gustaba participar y empecé a participar en todo, en oratoria, en debates, en concursos, en todo lo habido y por haber, yo estaba participando no solo dentro, sino también fuera. Y no me daba cuenta que me estaba llevando una sobreexplotación y que estaba llevando a mi cuerpo a lugares donde pues no resistía. ¿Y sientes que te gustaba pertenecer y ser reconocida por este ambiente estricto en el que te encontrabas? ¿O cómo lo percibes? Mira, yo creo que sí lo disfrutaba, pero justamente ahora que puedo atar hilos, creo que viniendo de una familia donde se me decía y se me reconocía cuando hacía las cosas bien, creo que aunque lo disfrutara, sí lo hacía un poco como para que... pues yo fuera la niña, ay, felicidades, o ay, te amo, o ay, o sea, como que sí buscaba un cierto tipo de pertenencia, no de los demás, sino hasta de mi familia misma. Okay. Así. Y yo, fíjate, yo quisiera hacer aquí un paréntesis, yo siempre aquí soy la que habla de cosas de mamás, ¿no? Y como los niños siempre queremos ser aceptados. Entonces, importa mucho como mamás, ¿cómo les damos esa aceptación a los niños? ¿Qué condiciones les vamos a poner para ser amado, para ser querido? Yo no
no estoy juzgando a ningún papá, ni a los tuyos, ni a los míos, ni nada, pero sí es importante que los niños sepan que no te quiero porque te saques 10, no te quiero porque seas perfecto en todo, o sea, yo me identifico un poquito con tu infancia, por eso le digo así. Entonces hay que trabajar un poco en el que aunque te portes mal, de todos modos yo te estoy amando en cada momento, aunque te portes mal, aunque no te saques el 10, aunque te hayas equivocado aquí, pues creemos que los niños no se fijan o no es algo que, pero es muy importante que a cada rato les estemos recordando que son importantes y así. Después de esto, entonces tú no tuviste ningún acercamiento con una terapia o algo así, o sí desde niña o hasta adulta. No, en mi casa... Hasta adulta, o sea, ayer. En mi casa nunca se habló de salud mental y nunca hablamos de sentimientos o emociones. O sea, para mí, no porque me dijeran que estaba mal mis papás, porque yo no tenía la confianza como de decir, mamá, me siento triste. Yo creo que en 16, 17 años, hasta que no empecé un proceso terapéutico a los 17, yo no le decía a mamá, me siento mal, o me siento triste, o me siento ansiosa, porque a lo mejor no lo identificaba y estaba tan empapada como de estas actividades con las que me refugiaba, y a veces estaba más tiempo afuera que en mi casa, haciendo actividades que sí me gustaban y que sí disfrutaba y que ahora acepto que me hicieron crecer mucho, pero que me llevaban como a otra realidad. El punto de cuando empecé terapia es cuando ya no pude más. Después de estar como empapada en esas actividades, me doy cuenta de que me sentía como muy sola. No lo sé, como que llevé a mi cuerpo a un estrés que a veces es intolerante para los adultos y más para los jóvenes. Es como, no me daba estos tiempos de, ay, bueno, voy a salir con mi familia, voy a salir con mis amigos, porque yo estaba tan metida en quiero ser activista y quiero hablar de esto y quiero hablar del otro y quiero hacer todo. Entonces era como, no me daba estos espacios y comencé como a presentar estos síntomas físicos del estrés y de la ansiedad, que en ese entonces yo no lo reconocí como ansiedad. Entonces luego empieza como una época en la que me doy cuenta de que no tengo amigos, que literalmente estoy en la secundaria, en la prepa, sin amigos, porque yo me alejé mucho. O sea, no puedo decir más que sí me hago un poco responsable de que estuve tanto tiempo en actividades o siempre estuve queriendo ser la mejor en otras cosas, que nunca como que entablé relaciones, o a lo mejor las entablaba, pero sí te das cuenta de que, bueno, tienes 16 y a lo mejor a los 16 a los otros jóvenes no les importa estar en temas de activismo. Tienen diferentes intereses. Sí, teníamos diferentes intereses, entonces lo comprendo. Pero sí llega un punto en el que te sientes sola y luego te cae el 20 de que, bueno, no se lo puedes expresar a tus papás, no porque no puedas, sino porque tú sientes que no puedes. Y luego no tenía con quién hablar de mis amigos, entonces era como que llegué a un punto donde yo empecé a ver todo negro y bueno, ahí es cuando decido buscar ayuda, y ni siquiera lo decido yo, sino como que me orillan ya después de mucho. Es lo que te iba a preguntar. Y fíjate que ahorita que las escuché hablar sobre su infancia, yo me remoto a la mía, y yo creo que yo sí tuve una infancia donde a mí me hacían saber que era valiosa, que me querían, que me amaban, que estaban orgullosos de mí, y era constante. O sea, eran comentarios de eres una líder, eres la más hermosa, incluso, que no sé si es tan bueno que te digan eres la más hermosa, ¿no? Porque también como que se iban mucho a lo físico, ¿no? Eres la más hermosa, mira tu sonrisa, qué bella, ¿no? Así. Y aún con todo esto, a mí me costaba hablar con mis padres de lo que me sucedía. ¿Por qué? Por no lastimarlos, por no darles esa preocupación. Entonces, ahora que las escucho hablar, que para mí se me hizo tan difícil, ni siquiera puedo imaginar cómo fue para ustedes, ¿no? La comunicación. Es que hay muchos pequeños factores. Por ejemplo, yo tenía, o sea, mi mamá me dejaba notitas en el cuaderno, así que era, ay, no sé, ten un gran día. Sí tenía como esa atención, pero yo la tenía intermitente. Bueno, sí, has visto un poco ahí. No siempre, pues, estaba sí, ahí. tenía como, sabía que iba a ser muy bueno, ya lo he dicho aquí, cuando mi mamá estuviera, pero no sabía si siempre iba a estar, porque mi mamá tenía depresión, pero sin diagnosticar. Entonces, de cuenta que a veces la dormían así, 3 días, sin mamá.
Sin mamá 3 días. Pues sí, no que, uy, no me faltaba quien me diera Cariño, comida, ajá. quien me bañara, pero es algo que no se puede sustituir. Pero me llama la atención eso que tú dices. ¿Creen que estaría un poco acorde poderlo llamar como un tipo de burnout infantil? Sí, a lo mejor te puedo decir que yo lo disfrutaba, es eso, yo lo disfrutaba Ajá. y me encantaba, pero sí acepto que a veces era querer estar en todo y a veces era querer ser la mejor y a veces, bueno, eres un niño, eres una joven, o sea, tendrías que estar haciendo más, ¿no? Entonces yo creo que sí, pero siempre con el fin que yo creo que eso también te drena muchísimo de no solo querer hacerlo porque a ti te gusta y porque te llena, sino porque lo estás haciendo para satisfacer o para ser reconocida por alguien más. Ok, Mariana, y una vez que tú empezaste con tratamiento psicológico, nos comentas que no fue tu decisión pedir ayuda. No sé si quieres compartirnos un poquito más de cómo fue esta parte, tu primer encuentro, si fue porque tus papás notaron algunas actitudes o para ellos algo en ti estaba mal y te llevaron al psicólogo. ¿Cómo fue eso y cómo fue tu experiencia con ayuda psicológica? Mira, yo a la edad, en la secundaria empecé como a pensar en mi cabeza como escenarios catastróficos que ahora viéndolo me llevaban a muerte. O sea, yo siempre he pensado como, no sé, me pasa algo, luego siento que significa muerte o me da incertidumbre y no lo sé, o sea, como que mi cabeza me llevaba a esos extremos. Entonces yo empiezo como a pensarlo todo el tiempo y no lo decía ni nada, pero sí se notaba como físicamente el cansancio. Después hubo una etapa en mi vida en la que yo siempre fui la gordita de la familia. Yo era la gordita, la nieta gordita, la sobrina gordita, la hija gordita. Entonces era como que inconscientemente yo podré amar y podré agradecerle mucho a mis tías y a mi familia. Pero sí a veces eran comentarios de, ay, qué gordita, o ay, la niña gordita. Uh-huh. Y yo siempre he sido una persona que siente mucho las cosas, aunque no lo demuestre, sí me enfocaba mucho en los comentarios, a veces más malos que buenos. Entonces cuando ellas, que eran mi familia, me lo decían, era como, pues estoy gordita. Y yo me acuerdo llorando, diciéndole a mamá, es que ¿por qué me lo dicen? Porque me siento mal. Y ella me decía de que no les hagas caso, o sea, tú sabes lo que eres y así. Pero yo me lo empecé a tomar muy personal. El caso es que a mí no me importaba mucho ni cómo me veía ni cómo era. Yo estaba enfocada en lo mío. Pero sí llega un punto en el que te lo repiten tanto que, bueno, ahí se queda como una espinita de, bueno, a lo mejor sí tengo algo malo en mí. Empiezo natación porque subí mucho de peso, tuve una época donde subí mucho de peso y mis papás y como que natación era el deporte de la familia, o sea, estaban mis primas, subieron mis tías, entonces era como que la vamos a meter a natación. ¿Y tuviste natación como una oportunidad para encajar un poco más, incluso al bajar de peso? A mí me encantaba natación, creo que eso sí fue uno de mis pues grandes pasiones, natación. Todavía la practico y sí me llevaba como a lugares donde me despejaba, donde como que me podía sentir en un lugar seguro. Pero luego llega esta parte donde tenía entrenadores que no lo sé, me decían, ay, pero es que estás gordita y bueno, no vas a poder avanzar tan rápido en el agua, porque vas a flotar más y no vas a tener tanta velocidad. Entonces luego, después de eso, nos llevan a un punto como de competencias, cuando yo no quería más competir, o sea, inconscientemente yo ya no quería competir en nada. Y nos llevan a competencias y bueno, me exigía como el ganar, el querer ganar. Y a veces no ganaba y era como... frustrante. Ajá. Entonces, después ya con esos comentarios y así, fue cuando llega pandemia. Y en pandemia sí puedo decir que sintiéndome sola, como sin amigos, estando encerrada con mi familia, con un divorcio por medio de mis papás y como que ya con esta espinita de, bueno, estoy gordita y tengo algo mal en mí porque mi familia me lo está diciendo porque... entonces, no sé, algo está pasando. El caso es que un día mi mamá entra como a nuestro cuarto y la verdad es que mi hermana y yo no hacíamos nada, o sea, creo que pues los primeros meses fueron así como que ver series y ver películas y pasártela comiendo, entonces... Y hacer recetas, ¿no? Habidas y por haber de postres y de todo. Mi mamá experimentó mucho con la cocina y entonces nos las pasábamos comiendo y... Un día mi mamá entró al cuarto y nos dijo a mi hermana y a mí como que ya muévanse, hagan algo. Entonces como que a mí me brincó pues tengo que hacer ejercicio. Y la verdad es que empecé muy bien, empecé a saltar la cuerda, todo bien, según yo haciendo mi cardio en mi cuarto.
Pero después empecé como a ver resultados porque inconscientemente me empecé a privar de alimentos hasta hacerlo consciente de, bueno, si estoy comiendo 4 tortillas, ahora no me va a comer las 4 tortillas, y así empecé a quitar inconscientemente alimentos. Restringirte. Que para mí, en mi cabeza, eran como alimentos malos. Y ahí sí te puedo decir que empezó una pesadilla que yo no me imaginaba y que no era consciente hasta dónde iba a llegar. Porque primero empieza así a restringirme alimentos, después creo que el cuerpo se va cansando como de comerte 2 palitos de zanahoria y de apio, y yo me bajaba las aplicaciones sin decirle a nadie pues voy a contar las calorías de los alimentos, y buscaba cuántas calorías tiene una manzana, y así era, y yo no estaba nutriendo a mi cuerpo, pero para nada. No llevabas un acompañamiento. Cero. Y yo nunca lo platiqué y nunca le dije a mamá, quiero bajar de peso, sino ya era mi cabeza como ingeniando todo y buscando las calorías y haciéndose dietas. Se convirtió en algo obsesivo, ¿crees? Sí, muy. Oye, Mariana, y aquí me llama la atención, antes de dejarte continuar, que, por ejemplo, tú dices, empezó algo inconsciente y luego ya lo empecé a hacer consciente y así. Podemos decir, yo quería decir 2 cosas. Primero, puede ser que estando encerrada y en la pandemia, como a muchos nos afectó en distintas enfermedades mentales la pandemia, sustituía como tus concursos, tus actividades. Era como que pues mi nuevo concurso va a ser ahora lograr este objetivo, porque estás tan acostumbrada a siempre estar trabajando, logrando algo. Y luego a mí se me hace muy importante resaltar que yo he escuchado comentarios como que muchas veces las personas demeritamos un poco los trastornos de la conducta alimenticia como enfermedad, porque decimos, pues es algo que tú decidiste dejar de comer, tú no lo decides, o sea, es una consecuencia, ¿no? Pero tú no decides dejar de comer, o tú no decides comer de más o vomitar o cualquier cosa de cualquier tipo de trastorno. Entonces es una enfermedad real que viene de una consecuencia de todo. Por eso te pedimos que nos contaras desde tu infancia y todo. Es una consecuencia de algo que se viene generando desde los comentarios. Poco a poco. Ajá. Sí, totalmente. Fue también en pandemia, como cuando se divorcian mis papás, y también puedo decir que me refugié un poco en la comida, o sea, también empecé a subir mucho de peso, entonces ya con el ejercicio era como que estoy bajando y se empezó a notar, ¿no? Y yo me sentía entonces mucho más bonita, y cuando veía a mi familia era como que, ay, qué bonita, y así. Y pues yo empezaba a sentir que encajaba, que de alguna manera encajaba y que de alguna manera como que estaba mejorando en algo. Y llega un punto donde ya estoy tan cansada como de obsesionarme y estar todo el tiempo pensando en qué me comí, en qué me voy a comer, en qué tengo que comer y en qué no voy a comer, que pues sí recuerdo un día estar en mi casa, compraron, no me acuerdo, creo que eran un montón de postres, y de repente me doy el atracón de mi vida, y fue como darme cuenta y sentirme que estaba muy drenada y que me estaba sintiendo muy incómoda con todo lo que había ingerido, que me dolía el estómago. ¿Y cuál fue mi método de quererlo expulsar? Pues vomité, literalmente vomité todo lo que había comido, y ahí fue, yo creo que cuando se despertó como parte de esta pesadilla, ¿no? En el descubrir que, bueno, podías no privarte de alimentos, pero la consecuencia era que tenías que vomitar. Y literalmente así pasó una época en la que yo bajé casi 20 kilos vomitando sin que nadie se diera cuenta. Yo creo que ahora, viéndolo con retrospectiva, creo que mis papás o mi mamá se daba cuenta, pero a veces, como a ellos no les enseñan a ser papás y a nadie le enseñan a ser papás, y a veces es incómodo, como que a veces no quieres ver la realidad porque duele, y porque cómo te vas a enfrentar a ella y cómo es que tu hija está vomitando. Sí recuerdo llamadas de estando en la casa de una tía, que mi tía a lo mejor le marcaba a mi papá y le decía, pues escuché a la Mariana como en el baño, pero mis papás era como, ¿cómo? Y me preguntaban, y si yo lo negaba, pues ya yo lo estaba negando. Y ahora lo entiendo, porque es como que a veces no queremos ver algo que duele o algo a lo que no sabemos cómo enfrentarnos. O a lo mejor piensas que es una etapa. Total, yo pensaba, era lo que yo me decía, yo
empecé a bajar de peso y yo decía, es que yo quiero llegar a un número y cuando yo llegue a ese número yo voy a dejar de vomitar. O sea, yo estaba segura de que me iba a ser muy fácil decir como que ese día ya no voy a vomitar y no es así. ¿Creíste que un día vas a decir hasta aquí y hasta ahí va? Total, yo dije, quiero llegar a este peso y quiero verme así, quiero estar marcada y hasta cuando llegue ese momento yo voy a dejar de vomitar. Y luego te das cuenta de que es una obsesión, que es una enfermedad y que no puedes parar, que por más que quieras a veces estás desgarrándote el esófago, te duele el estómago y no puedes parar. O sea, si hayas comido un palito de zanahoria, un palito de apio, tu cuerpo y tu mente te están diciendo vomita y vomita y a veces ya se va volviendo como una burbuja en la que de verdad no puedes parar. Oye, Mariana, y bueno, vemos que has pasado por momentos difíciles. ¿Tú crees que el TCA para ti ha sido lo más difícil que has enfrentado? Yo creo que sí, y vivirlo como en soledad, como sin nadie a la que poderle decir, porque yo tenía a mi hermana y yo creo que mi hermana sí me hacía sentir muy acompañada, pero yo sentía que ella estando tan pequeña, como que nos llevamos 3 años y yo decía, no le quiero decir, o sea, ¿cómo le voy a hacer eso a mamá? No sé, como este miedo de, es que he bajado tanto de peso y ellos piensan que estoy haciendo ejercicio, es como, no les voy a decir como, es que estoy vomitando y necesito ayuda. Porque ¿Tenías culpa? Sí, tenía mucha culpa y yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, que me estaba haciendo daño. De repente se me notaba el que ya era como muy extremo todo, pero pues yo me volví como experta en ocultar todo. De repente era así como, mamá, luego me decía, era como, es que ya te ves muy flaca. Y yo, no, pero es que mira, tú me ves, estoy haciendo pesas, estoy haciendo 2 horas en mi cuarto, o sea, ¿tú crees? Y luego me estoy cuidando más y mira el alimento que estás haciendo. Es como, te vuelves experta en ocultar literalmente todo y en encontrar máscaras y en hacer que tu mamá o tu papá te crean. Y bueno, así fue y creo que sí lo más difícil fue mi TCA y sobre todo vivirlo en soledad porque no tienes a nadie a quien decirle y de repente te ves como tú sola, perdida en la oscuridad, con una mente que literalmente te está carcomiendo por dentro. Muy bien, Mariana. Y fíjate que en todas las enfermedades mentales nosotros nos encargamos y nos hacemos expertos en que no se nos note, ¿no? Bueno, ya se nota cuando de plano ya es muy evidente y pues ya no puedes ocultarlo, ¿no? A mí me pasó que yo oculté mi depresión por casi 13 años y era usar máscaras, usar caretas y decirle a todo el mundo que estaba bien por culpa, por remordimiento, por vergüenza también, o sea, me sentía avergonzada de cómo voy a tener esto y en aquel entonces, bueno, yo creo que ahorita ya hay más información, pero en nuestra época, ¿no, Lauren? O sea, eran temas que no se hablaban. Y todavía no tanto como antes. Creo que hay más apertura, pero ajá, ahorita es lo que iba a decir. Por ejemplo, ahorita yo siento que en todos lados se habla de la salud mental, pero no es así, es porque yo estoy en nuestro podcast, en nuestro Instagram de salud mental y me aparece de lo mismo y voy viendo y voy aprendiendo y no sé, llámalo ¿cómo le dicen? El algoritmo, lo que tú quieras, pero no es cierto que se abre en todos lados. Y por ejemplo, Mariana, tú nos estás diciendo, tú fuiste una persona privilegiada, tú tuviste una educación en donde estoy segura que en algún momento de la escuela hablaron de los TCAs, hablaron de los riesgos y aún así eso no te garantiza, o sea, el que tú conozcas, el que alguien te hable de eso, no te garantiza que estés a salvo de padecer cualquier trastorno de salud mental. Incluso, o sea, hemos visto cómo psicólogos o profesionales de esa área también pueden sufrir de eso. Como digo, no es algo no estás exento, que elijas. Pues. Ajá. Sí, es que a veces estamos tan convencidos como de que nunca nos va a pasar. Yo te puedo jurar que yo nunca creí ni que me iba a sentir triste, que yo iba a poder controlar el que me sentía ansiosa de tan pequeña y bueno, al final como que te autoconvences de que vas a poder salir. Como yo decía, yo sentía que iba a poder dejar de vomitar y yo creía que esa depresión y esa como soledad que estaba sintiendo en algún punto se iba a ir. ¿Por qué? Pues porque tenía todo, porque si mis papás me habían dado todo, si me habían dado la posibilidad de estar en una buena escuela, si, no sé, como que dentro de esos privilegios, como yo iba a tener algo así y como decepcionarlos a ellos. Es y algo estarme. Tan común decir, ¿por qué yo si lo tengo todo, si me han dado todo? Como que no tuvieras derecho a sentir todo eso porque a ti te han dado todo, ¿no? Pero ¿saben qué también?
yo creo que las tres que estamos aquí hemos crecido overachievers. O sea, de que voy a tal concurso, de que soy del puro 10, del primer lugar de todo. Entonces piensas, así como un alcohólico que lo niega y dice, yo puedo dejar el alcohol cuando quiera. Si he podido hacer todo, ¿cómo no voy a poder dejar esto? ¿Cómo no voy a poder lograr cualquier cosa que me proponga? Y entre más vas creciendo así y vas logrando todo y todo, te vas siendo más adulto para cuando llegue el primer golpe, pues. O sea, la primera vez que no puedes hacer algo, yo creo que entre más adulto estás, más lo sientes porque has pasado más tiempo pensando que sí vas a poder. Que puedes controlar todo, ¿no? Ajá. Y bueno, Mariana, te cuento que la temporada pasada, en el episodio 4, Lauren y yo, el episodio más popular que siempre los mandamos allá, ¿no? Vayan a ver el episodio 4. Vayan al episodio 4. Bueno, en el episodio 4, pues, nos volvimos súper vulnerables ese día, ¿no? O sea, contamos todo y contamos el momento más oscuro, el día más difícil donde pensamos... Sinceramente, bueno, yo ese día pensé que ya no había una solución para mi vida, que ya no había nada que resolver porque no tenía un remedio, digamos, o sea, que mi vida ya estaba destruida, que nunca más iba a volver a ser feliz, que nunca más iba a vivir sin estar nerviosa, ansiosa, triste. Bueno, estábamos muy, muy desoladas y contamos nuestro momento más oscuro. Yo imagino, Mariana, que tú también debiste haber tenido un momento más oscuro donde dijiste aquí ya todo se acabó. No sé si nos quisieras compartir un poquito de ese momento. Sí, mira, yo creo que todo empezó... justamente un día, creo que ese fue un parteaguas en el que me di cuenta de que todo lo que estaba viviendo o todo lo que estaba sintiendo era mucho más grande que yo, que lo que yo estaba pudiendo hacer. Fue un día en el que me levanté y empecé a comer y comía y vomitaba y comía y vomitaba, y llegó la noche y era todo lo que había hecho en el día y yo me sentía físicamente muy cansada, mentalmente también, y pues dije, tengo que pedir ayuda. Pero ahí no fue tan fácil como voy a pedir ayuda, porque después estás tan convencida de que vas a poder pedir ayuda y cuando llega el momento es como no, y voy a poder. Y así continué. Ya cuando mis papás se dan cuenta de que algo está pasando, todavía no muy bien de qué, pero que sí me empiezo a aislar, que empiezo a ser otra persona totalmente diferente en la escuela. O sea, ya no era la niña como de 10, la niña perfecta. Sí, tengo que admitir que hice muchas cosas mal en la escuela, como que ya no era yo, y hice cosas como que no iban con la Mariana que soy. Entonces, sí, mis papás se empiezan a dar cuenta, me orillan a ir a empezar terapia, y fue en terapia cuando yo no hice clic con la primera terapeuta, entonces yo no tuve la confianza como decirle, estoy viviendo un trastorno de la conducta alimentaria, estoy vomitando, siento que no voy a parar. Entonces, como que empecé a ir. Y de alguna manera fue como que pues los estoy complaciendo, ya no me van a hacer tantas preguntas, pero pues ibas por cumplir, estabas apática. Total. Contaba lo que sí me caía muy bien la psicóloga, sí, todo muy bien, pero no era totalmente sincera, entonces no estaba teniendo como la ayuda que necesitaba. Y pues así empiezan a pasar los días. De repente me acuerdo muy bien que fue como una semana o 2 en los que ya estaba tan cansada que... fue como mi mente, si pensaba todo el tiempo como intermitentemente en muerte, como en me quiero morir y así, pero nunca tomarlo en serio. Esas 2 semanas, como después de un mes de iniciar terapia, era como, es que ya no hay nadie que me pueda ayudar y me quiero morir. Y un día dije, me quiero morir, y fueron 2 semanas. Y la última, o sea, una semana en la que estuve pensando todo el tiempo, iba a la escuela, no me concentraba para nada, era como, me quiero morir, yo me quiero morir, es que nunca nada va a volver a ser igual. Ya no veías otra salida. Sí, dije, estoy yendo a terapia y no me está ayudando nada, entonces algo hay malo en mí y nunca voy a poder volver a ser yo, y ni siquiera sé quién soy, entonces era como, no. Y ya después empieza un punto de planeación, literal, era como, bueno... voy a buscar en el celular cuáles son como las formas más rápidas y más contundentes, y bueno, en mi casa tengo muchos cajones de pastillas, de medicamentos, bueno, y empecé a buscar y empezaba a tener comportamientos como muy orillados a... Y de repente llega un momento en el que sí, un día empecé a buscar medicamentos, los encontré, me los llevé a mi cuarto y ya era como en mi cabeza sentir que eventualmente iba a suceder.
Ya estabas convencida. Sí, esa semana fue como muy oscura. Yo como que recientemente le platicaba a mamá y le decía, es que a mí me dolía la mente, o sea, no sé cómo decirte que me la quería arrancar y que quería dejar de pensar y que quería desconectarme y así. Y una noche como después me meto a bañar y como que me estaba bañando y como que me sentí muy desconectada de mí y ya. Después al siguiente día era como una reunión familiar con mis abuelos y fue como toda la familia y a mí me mandaron a la tienda. La tienda estaba como que después de un bulevar y yo cruzo el bulevar, o sea, como estando antes de cruzar y yo me quedé así de despersonalizada totalmente y yo así de me quiero aventar y ahí fue cuando empecé a tener miedo de mí porque yo sentía que lo iba a hacer, o sea, era como que lo voy a hacer. Después fue como, ahora sí, esa tarde yo fui muy convencida, según yo, de que iba a contárselo a mis papás, pero no me atreví, fue como, no, es que si ya lo estoy planeando, es como ya, o sea, ya qué más da, no necesito contarlo. Hasta en ese momento estás pensando, ¿ya para qué los voy a mortificar ahorita? Total, es como, pues ya lo soy, ya está planeado y ya. Y a la noche siguiente también me meto a bañar y fue ahí sí un llorar como nunca. O sea, yo nunca había llorado tanto en mi vida y yo así le decía a Dios, porfa, ayúdame, si existes, ayúdame, si tengo que seguir, dame como una señal. Y dije, bueno, voy a dar como un día, 2 de que aparezca la señal. De repente no la veía y no la encontraba por ningún lado y yo así desesperada diciéndole, porfa, o sea, porfa, dime qué hacer, háblame si puedes porque no lo sé. Y un día, ya como en estos 2 días donde sucede todo, como el momento más oscuro, yo ya sí me sentía muy mal. Me acuerdo que le dije a mamá, no quiero ir a la escuela, hoy no tengo clases, cuando sí las tenía. Y dije, no quiero ir a clases. Me dejaron sola en mi casa y yo todo el día estuve como, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí. No pude hacerlo y fue como, bueno. Al siguiente día, por, no sé, me habla mi psicóloga a WhatsApp, me manda un WhatsApp y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y por primera vez decidí ser sincera, como, no lo sé. Completamente honesta. Sí, le dije, no le dije en sí, estoy pensando en, pero sí le decía, estoy muy cansada y yo no sé si para una semana voy a poder como soportarlo más porque estoy sintiendo que no estoy rindiendo en nada y que ni siquiera puedo comer y que no me puedo levantar y que pues sí, estoy alejada de todos y ya. Seguramente la psicóloga lo interpretó, ¿no? Sí, me hizo un montón de preguntas, las contesté así como que sin esperanza de que fuera a suceder nada, era como que ya, pues si lo tiene que saber, que lo sepa. Y después nos fuimos como, me recogió mamá de la casa de mi papá en donde estaba y escucho que mi papá le marca a mi mamá y la verdad es que ellos no se hablan como muy a menudo si no es para algo de mi hermano y mío. Y le dice, me acaba de marcar y en eso como que mi mamá se mete y le dice, ay, es que aquí vengo en el carro, o sea, como que no me digas aquí. Y la verdad es que yo lo interpreté como muy rápido y dije, ya le dijo, y aparte era menor de edad, entiendo que las psicólogas lo hacen. Y pues sí, y como que me empezó a dar mucha ansiedad, dije, no quiero que le digan eso a mamá, no quiero que se lo digan ellos y ya. Llegamos a mi casa y yo estaba así como que mi mamá empezó a hacer cosas, yo también, y entre tanta ansiedad dije, lo voy a decir. Y salí del cuarto, estaba mi hermana en la sala y mi mamá también, y le dije, mami, quiero hablar contigo. Y me costó mucho decirlo, o sea, me costó mucho decirle quiero hablar contigo, pero sí tenía como en mi cabeza el que no quería que se lo dijera a alguien más. Querías que lo supiera de ti. Sí, y ya nos metí, mi mamá me dijo, bueno, vamos al cuarto. La verdad es que creo que ya no se esperaba que se lo dijera, porque hasta eso mi papá todavía no le había dicho, pero sí le dije, mamá, me siento muy mal, o sea, me costó eso, mucho trabajo decirle como intentar llegar a lo que quería llegar, pero era como, mamá, me siento muy cansada, yo sé que tú siempre me dices que voy a poder, que soy fuerte y que pues es cuestión de actitud y que todo va a estar bien y que le tengo que poner ganas, pero la verdad es que no tengo ni ganas de ponerle ganas, ni tengo actitud.
ni siento que nada de lo que haga vaya a funcionar. Estoy yendo a terapia, o sea, no me puedes decir que no lo estoy intentando porque lo estoy intentando, pero siento que no puedo. O sea, siento que no puedo y le dije, me quiero morir. Y le enseñé, me acuerdo que le enseñé mi celular y le dije, mira todo lo que estoy pensando, mira todo lo que estoy planeando. Le enseñé como las pastillas y le dije, eventualmente me digas lo que me digas, o sea, yo lo voy a hacer. Qué fuerte para tu mamá. Ajá. Y me acuerdo que mi mamá fue como que se quedó muy callada y yo creo que ahí le cayó el 20 como de, ¿es real? O sea, como que de ser siempre la niña fuerte y fue como, vio a su bebé como muy frágil. Y creo que no supo qué decirme, pero me dijo, vamos, o sea, ¿qué quieres que hagamos ahorita? ¿A dónde salimos? ¿A dónde te llevo? Dime qué quieres que haga. ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué he hecho mal? Y yo, es que tú no has hecho mal, no es tu culpa. Siento que, le dije, yo siento que hay algo malo en mí. Y te lo estoy diciendo porque quiero que lo sepas tú de mí, pero eventualmente lo voy a hacer. O sea, me digas lo que me digas, eventualmente lo voy a hacer. Ya estabas muy convencida. Sí, ya en mi cabeza era como todo negro y todo, era como muy catastrófico todo. Y esa noche nos acostamos y me dijo, quédate aquí a dormir conmigo. Y yo era así como que, es que me quiero levantar, me quiero ir. En mi cabeza planeando el que quería estar sola. Y pues me quedé a dormir con ella, nos quedamos llorando toda la noche, creo que ella con un miedo terrible de Claro. se va a levantar y se va a levantar al baño y la verdad es que no me dejaba. Al día siguiente ya tenía que pues salir a trabajar, literal, tenía que ir al trabajo y no me podía dejar, me dejó con mi papá y en una de esas que mi papá se va, tuve un momento literalmente así de menos de 5 minutos y yo ya tenía como todo guardado. La verdad es que nunca me invadieron en... Tu privacidad. Ajá, pero sí, yo tenía todo planeado, yo tenía todo guardado. Y sí, me aseguré como de dejar una carta antes donde les decía, es que me voy a sentir muy culpable de como irme y que ustedes sientan que es su culpa. Pero sí sepan que no es su culpa, que es que por más que me den todo, yo me siento muy mal agradecida porque tengo todo y me siento muy culpable de que otras personas no tengan nada y yo me esté sintiendo así y que siento que nunca nadie me va a poder ayudar porque la psicóloga siento que no me entiende lo que le digo. Y ahí como confesé como todo mi TCA y les dije, es que estoy vomitando todo, es que ya no puedo, o sea, me duele el estómago pues de todo, o sea, de que vomito y de los nervios y de la ansiedad y de que me siento muy sola y muy triste. Y pues lo hice, o sea, ese fue mi momento más oscuro, lo hice, no me acuerdo de nada, ya era como tarde, no me acuerdo de nada más que tengo ligeras voces de mi mamá y mi papá como diciéndome algo, no lo sé qué me estaban diciendo, seguramente era como un despiértate y me lo dicen y ya no, tampoco no me acuerdo de nada después, más que sí de un paramédico que me decía, Mariana, no te quedes dormida, abre los ojos que los tienes muy bonitos y te queda mucha vida por vivir. Pero después me volví a quedar dormida y ya no volví a despertar hasta una semana después, viendo y como que, pues que no había funcionado. O sea, era como, ya empiezas a ver todo y empiezas a volver a la realidad. Y de repente te dicen como que, pues estuviste en coma, tuviste una hipoxemia porque dejaste de respirar y porque, pues, tu cuerpo no resistió. Pero sí, hasta ese punto yo sentía como una decepción de, bueno, es que lo intenté y no funcionó. O sea, era como, pues sí. Y tenía mucha vergüenza con mamá, tenía mucha vergüenza con papá, con mi hermana, con mis tías, con todo el mundo que sabía. Y pues sí, creo que ese fue el momento como más oscuro, el darme cuenta que ese miedo que yo tenía de mí dejó de ser un miedo y como que, pues lo intenté, o sea, lo intenté. Y es que llegando ahí ya creo que le perdiste el miedo a todo. Es que cruzaste una línea que ya no tenías después de eso nada que perder, pues. Sí. Como dices, escuchar que, fue como una decepción y luego lidiar con tantas cosas, ¿no? Sí. Que siempre nos importa mucho lo que diga la gente y estoy segura que estás pensando, o sea, ¿y qué van a decir? Y van a decir que van a si juzgar. No lo logré, nomás quise llamar la atención. O sea, X cantidad de cosas que se te ocurran. Y fíjate que yo vi en Instagram que pusiste esas cartas, ¿verdad? Aquí vamos a poner tu Instagram. Y me acuerdo que
pues yo no soy, o sea, veo muchas letras y así de que no, y me empecé a leer y me quedé leyendo todo y estaba pensando, ¿cómo podemos llegar a juzgar algo? Porque no lo conocemos, pues muy poca gente como tú tiene el valor de abrirse así y contarle al mundo lo que pasó, pero es algo que le pasó a ti, pero es algo que le pasó a tu familia, pues, a todos. Sí, sí. Justamente eso, creo que en esa carta como que dije todo lo que yo sabía que si no sobrevivía, porque luego es como que no quiero hacerlo sin fallar y voy a tomar todo lo que sea necesario para no fallar. Entonces fue como literalmente una despedida de todo y un agradecimiento de todo, pero sí como sin llevarme nada, intentando que ellos comprendieran como muchas cosas, porque a lo mejor yo lo viví sola, pero también entiendo que en algún punto le afectó a mi hermana, entiendo que en algún punto cuando lo supo le afectó a mamá y son cosas que se sufren en familia y en un núcleo y como que a veces vivimos tan dentro de este tabú de no quiero que se sepa nada y no quiero que salga nada de la familia y es como, ¿por qué tengo que vivir esto sola y por qué tengo que tener vergüenza de algo que le sucede a miles y millones de personas en este país? O sea... Oye, Mariana, y fíjate que cuando yo he hablado con alguien de, no sé, tuve ideación suicida o creo que ya, no sé, a una tía, por ejemplo, que le haya contado así como que no, pues es que ya estoy muy desmotivada, estoy desesperanzada y pues he pensado que lo mejor sería ya no existir, ¿no? Y las respuestas que he recibido, comprendo que culturalmente está muy mal visto y también hasta creo que interviene mucho la religión. Y yo más que tener respuestas un poco afortunadas ante esto que yo estaba sintiendo, era como, pues es que si tú intentas hacer algo, acuérdate que no vas a llegar al cielo. Acuérdate que o sea, como un pecado así, capital, ¿no? Le dicen. Entonces, creo que sí es algo que sufre toda la familia e incluso tenemos la idea que no hablar, por ejemplo, del suicidio es mejor porque lo incitamos. Y claro que no, hablar del suicidio no va a hacer que alguien se suicide, al contrario, el silencio es yo creo el mejor amigo del suicidio, ¿no? Y a veces no hablamos porque nos incomoda hablar de eso o porque no sabemos qué decir. Entonces queremos pues no hablar de esos temas. Y yo me acordé una vez que surgió que una persona cercana a nosotros, un amigo, intentó suicidarse y desgraciadamente sí murió por suicidio. Y nosotros estuvimos muy cerca de su proceso porque él estaba en otra ciudad y nosotros le dimos apoyo. Entonces sabíamos que había muerto por suicidio y todo esto. Y cuando llegamos a la iglesia, nos dimos cuenta que la familia había dicho que había sido un accidente, porque el padre empieza a hablar que es una desgracia, que un joven haya muerto así, en un accidente. Entonces ahorita yo relacionando es que a veces queremos ocultar por vergüenza, por miedo, por no ser juzgados, pues que hay muertes por suicidio todos los días. Totalmente. Trato de decirlo y es eso, a veces enfado y a veces lo repito mucho, pero sí creo que hay silencios que matan y también hay palabras que incomodan pero que salvan. Y muchas veces más que no hablemos por incomodar, también creo que no estamos preparados ni para enfrentar ni para saber cómo actuar. A mí la noche que sucede y que me tienen que trasladar a un psiquiátrico, bueno, a mí me trasladan porque en ese hospital era así súper como necesario o tenían como esa política de trasladarte a la Cruz del Norte. Y yo llego y sintiéndome súper drogada y dopada con todos los medicamentos, era como mamá y le rogué y casi me pongo como loca de no me quiero quedar aquí y no me dejes aquí porque no. Y de repente el psiquiatra fue como que su diagnóstico fue, pues fue literalmente un episodio, creemos que no hay riesgo y así. Y luego me hacen una segunda evaluación y se dan cuenta de que yo dije, o sea, yo lo voy a volver a intentar. Y luego te das cuenta como que ni siquiera hay medidas para intervenir. Luego, por eso creo que es la importancia de
trato de difundir, de hablarlo desde un privilegio. A lo mejor yo sí, en ese momento tuve la posibilidad de trasladarme a otro psiquiátrico donde tenían como atención más personalizada, pero también les costó un ojo de la cara a mis papás. Claro. Y luego se las vieron negras porque no solo era yo, éramos mi hermana, mi misma mamá, pues las necesidades de la familia, y era como darte cuenta de que sí tú tienes un privilegio y todos los demás es como, sí, es muy fácil como... pues sí, es lo que me pasó a mí, yo tengo posibilidades, pero yo creo que si tienes la posibilidad de hablarlo y de mostrarlo y de justamente hablarlo así que, pues muchas veces te vas a encontrar con no disponibilidad por la parte de salud pública de psiquiátricos, que a Falta veces, de medicamentos. falta de medicamentos de todos, y si los vas a comprar a una farmacia, luego te los venden en otro ojo de la cara porque no son baratos. Ni siquiera una cita con el psiquiatra es barata. O sea, y si lo vas por el lado de salud, a mí me tocaron ir con el psiquiatra por el lado de salud pública porque mi mamá era afiliada a una institución pública y era como... Mis primeras citas con el psiquiatra duraban 17 minutos. O sea, 17 minutos donde me preguntaba, sí, ¿y cómo te sientes? Bien. ¿Has comido? Bien. Y me recetaba medicamentos que luego me mantenían así días en la cama cuando yo tenía que ir a la escuela o cosas así. Y luego te das cuenta que, bueno, muchas personas tienen que recurrir a los ámbitos privados, a buscar sus propios medicamentos. Y te cuestan de entre 1,000, 1,500, y las citas igual, de 1,500 a 2,000 pesos. Sí. Sumándole el que no siempre vas a como hacer clic con tu primer psiquiatra, con tu primera psicóloga. Es como que buscarle hasta encontrar... Y luego de repente te hartas. Luego de repente entonces las personas como que no me van a poder ayudar, así como yo lo pensé la primera vez. Es como, bueno, ya no me pueden ayudar y ya estoy gastando pues todo lo que tengo para vivir. O sea, mejor para no busco sobrevivir. ayuda. Toda mi energía, toda la energía de todo el dinero de toda la familia. Sí. ¿Cuántos jóvenes hay que se quedan con esa primera opinión que a ti te dieron de que fue un episodio aislado y se regresan y la pierden la batalla? O sea, sí es un privilegio el que tú puedas seguir atendiéndote, el que nosotras tengamos años atendiéndonos. Yo veía el otro día que decían, por ejemplo, hay países en donde el seguro escolar te cubre todo lo psiquiátrico, lo psicológico. Aquí no hay ni un seguro comprado, no cubre las enfermedades mentales. Sí, o sea, un seguro de gastos médicos mayores, cualquier enfermedad mental no entra como enfermedad. Sí, sí. O sea, entonces, y ellos decían, pero te lo cubre 2 años. Y está comprobado que un trastorno de la conducta alimenticia necesita mínimo unos 4 años para curarte. ¿Cómo es posible que lo cubra 2 años? Y yo, en España, y yo, o sea, es que aquí no cubren nada. O sea, y es muy pesado tener que llevar esto por tus medios, y la realidad es que aunque digamos, oigan, busquen, hay gente que no puede, o sea, simplemente no puede. A mí me pasó como un baldazo de realidad, la verdad, que fue que yo empecé a ir con una psiquiatra muy recomendada y yo le dije a mamá, como que el fue, yo creo que empecé a ir con ella en octubre y meses antes yo me había ido a trabajar y fue como que un poco de terapia ocupacional y la verdad es que me la pasé muy a gusto, junté mi dinero y ya. Y yo le dije a mamá, pues yo lo quiero pagar, o sea, déjame a mí pagar las consultas. Fui 3 veces con ella y la primera cita fue, es que tienes riesgo todavía, te quiero internar, y yo, 0. Porque hasta ese entonces, digo, ya fue hace tiempo, pero hasta ese entonces era como, no, o sea, todavía tengo miedo de como que mi mamá lo sepa y entonces se lo dice a mamá y le dice, bueno, no la vamos a internar, pero sí la quiero ver 2 días después, o sea, como 2 días después vas a tener segunda cita. La primera cita me cobraron 2,300 pesos porque había un riesgo de suicidio, entonces eso era como catalogarlo como más intenso el asunto. Sí, y era como, te voy a cobrar 2,300. Voy a la siguiente cita y a la siguiente cita la psiquiatra no se acordaba ni de mi nombre ni de tu caso. Nada. Entonces era como... Yo terminé como muy enojada porque es como que, bueno, gasté casi 5,000 pesos en 3 citas. Es como...
yo ya no quiero volver con ella. Y sentí Para que que era, ni te acuerdes. y sentí que era un dinero tirado a la basura y fue como, ¿cuántas personas no pasan esto? O sea, Claro. ¿cuántas personas no se ven como en esta realidad de ya no tengo dinero, me gasté todo lo que tenía para mí, para mis hijos, para comer, para todo, pues mejor no busco ayuda? Y eso nos lleva a que cada vez en el mundo haya cada 40 segundos hay una persona que se está muriendo. Oye, Mariana, y yo creo, bueno, ya vamos llegando a esta motivación, a lo que te despertó a ti para hacer algo, o sea, tengo que hacer algo también para ayudar en lo que yo pueda o en lo que esté a mi alcance a los demás y empezar a contarlo así. Ahorita ya estás en la universidad. Sí. A ver, cuéntanos un poquito qué estás estudiando y cómo has llevado ahora lo del activismo, ahora esta nueva etapa de salud mental, por así decirlo. Mira, ahora estoy, la verdad es que muy feliz por la carrera. Yo siempre había querido estudiar ciencias políticas, luego relaciones internacionales, y por alguna razón había algo como que me decía que no iba a estar tan convencida o no sé. El caso es que escucho la carrera de seguridad pública y llega a mi vida como, pues no sé, pero la verdad es que me llamó mucho la atención y me quedé a escuchar como todo el plan. Y pues se llama seguridad pública. Muchas de las personas que escuchan como el nombre es como policía o seguridad o lo que sea. La verdad es que no, es muy enfocada al derecho, a la política. Estudios como la criminología y la criminología psicológica desde el punto de entender al delincuente, de estudiar al delito, de estudiar pues cómo construir una sociedad enfocada en derechos humanos, pero también enfocada en estudiar los delitos, lo que conlleva las conductas antisociales. Y bueno, creo que al final una sociedad tiene como estas estructuras de seguridad, de qué hacemos como para prevenir el delito, para estudiar cómo funcionan las mentes y qué hay detrás para que una persona decida delinquir, cómo están los medios, a lo mejor viéndolo también desde este punto de privilegio. Una vez me acuerdo que la maestra platicaba como que hay una teoría de un filósofo que dice que el delito nos ayuda a nosotros como sociedad. Entonces yo debatía con ella, sí, nos puede ayudar a nosotros que estamos aquí en una clase escuchando y viendo y que ahorita nos vamos a ir a nuestra casa, y a lo mejor sí, ¿por qué? Porque va a fortalecer sí la cohesión social, los lazos sociales, etcétera. Pero tú dile esto a una persona que no tiene asegurado el día, o sea, que tiene que salir a trabajar, a un niño, o sea, dile que el delito los va a ayudar. Pues claro que no, o sea, es cuestión de privilegios, es cuestión de realidades. Y ahora enfocando el activismo a la salud mental, es que yo sí ahora le decía a mamá, es que estoy tan harta de ver. Me encanta que se esté hablando en redes sociales como de salud mental. Creo que es un gran paso a visibilizar muchas cosas. Pero también siento que a veces es muy romantizada. Es como, es que sí, la salud mental, ve a un psicólogo, y yo, no, o sea, no es tan fácil como ir a un psicólogo. Vas a sanar y todo va a ser y no lindo. es bonito, y es como que no es bonito ni siquiera hablar de que vas a sanar, y no es bonito hablar de terapia, y no es bonito hablar de salud mental porque incomoda, porque duele, porque es difícil. Y yo creo que a veces se romantiza además, y es como, sí, lo puedes romantizar tú que lo vives y que tienes la posibilidad de ir a un psicólogo y a un psiquiatra, pero los que no. Hay personas que no que pueden. ni siquiera están diagnosticadas y viven así toda su vida. Es que tampoco es bonito descubrir qué te trajo hasta aquí. O sea, ¿cómo fue que yo llegué hasta aquí? Porque no sabes hasta que vas y empiezas a conocerte. Y tampoco está padre descubrir eso. Tampoco está padre que tú, por ejemplo, ames a tus papás y no les reclames nada y les reconozco todo lo que me han dado. Pero esto yo lo venía trayendo desde niña. No es bonito tampoco estar dependiendo de unas pastillas para poder llevar el día a día. Sí, entonces eso, no es tan fácil hablarlo, y era como que yo a veces me frustraba mucho viendo como estos contenidos en redes, y yo, bueno, si yo lo viví... Y qué peligroso es romantizar también. Yo siempre digo eso, se me hace muy peligroso romantizar. Es que ves en las redes sociales desde la maternidad, las enfermedades mentales, o sea, se usa mucho romantizarlas. Sí, y luego es como esta idea de que todos los procesos van a ser iguales, bonitos, que de repente vas a estar bien, y que los procesos tienen que ir acompañados de gente, cuando a veces hay personas que los viven solos, y que después del proceso de sanación va a empezar un nuevo capítulo en tu vida y ya vas a triunfar y vas a vivir muy bien. La realidad es que no, la realidad es que a veces la sanación no es lineal, a veces duele y duele mucho, a veces te vas a caer y a veces te vas a levantar, y bueno, a veces suceden cosas que no esperas.
Y bueno, a mí eso me frustraba mucho que se romantizara y entonces decidí enfocar un poco este activismo y enfocar un poco la audiencia que tenía a que si yo lo viví y que si me dolía tanto como que no me entendieran, porque a veces no es tan fácil entenderlo cuando no lo vives. Claro. O sea, que te digas, es que no entiendo cómo te sientes tan triste, o es que no entiendo cómo no puedes pararte a comer. Es que es real, a veces no puedes pararte ni a bañarte ni a comer. Me acordé de una psicóloga que vino una vez y nos dice, claro que nosotros estudiamos muchísimo acerca de la depresión, cómo se sentía la gente y los tratamos de ayudar, ¿no? Dándoles herramientas, pero yo entendí a las personas cuando yo tuve depresión. Y fue algo que le cambió hasta su vida profesional, ¿no? Bueno, Mariana, con todo esto que nos has platicado, primero que nada, pues nos da muchísimo gusto que estés tan interesada en las causas sociales. Y fíjate que en esta plática has mencionado mucho la palabra privilegio, que Lauren y yo, en este camino que hemos recorrido principalmente pues con la depresión, que siempre es como que lo básico que hablamos, ¿no? Entre otros diagnósticos que tenemos por ahí. Y somos una estucha de monería. Y nos hemos encontrado mucho que en la salud mental está muy marcada el privilegio. Y también se supone que en México tenemos asegurados para todos la salud, que es un derecho, ¿no? Un derecho, como dije el otro día, un derecho disfrazado de privilegio. Entonces yo creo que no va a haber salud sin salud mental y falta que en México inviertan mucho en la salud mental, que haya más campañas de divulgación de estos temas, que en general se hable más. ¿Cuál es tu postura ante la salud mental en México? Mira, a veces me duele como mucho ver la realidad. Aplaudo que cada vez más, espero que es muy difícil como verlo en tiempos ahorita estamos viviendo tiempo de campaña y es como, bueno, sí, se están como abriendo. Va a haber foco, ¿no? Va a haber foco. Se están abriendo más espacios y es como que lo que más se ve. Y obviamente las estadísticas dicen que cada 40 segundos se está muriendo una persona, ¿no? En Hermosillo justamente somos el segundo lugar en suicidios, en que 3 de cada 4 personas que intentan morir por suicidio se mueren. Y las otras, pues, que les vaya bien. O sea, que les vaya bien. Y luego no tenemos muchos estudios sobre qué pasa con esos intentos de suicidio. Oye, aparte, ¿cuántos intentos, como lo mencionaba ahorita, son escondidos? Ni siquiera creo que tengamos la cifra oficial de cuántos intentos de suicidio o ya muertes por suicidio realmente tengamos esa información, porque creo que muchas veces se distorsiona la información y dicen que es otra causa. Sí, entonces duele como mucho ver, espero que cada vez más, no solo desde las plataformas, sino en general, porque yo creo que todo en la vida influye en política, al final todo es política, y mientras no haya políticas públicas que vean a todos y no solo a unos cuantos, que vean que no todos tienen privilegios, que no todos tienen las posibilidades, hasta ese momento no vamos a empezar a ver un cambio real, porque es muy fácil que pongan como estos módulos donde tú puedes ir a pedir información y a un psicólogo gratuito. Hay personas que viven muy lejos en la sierra y que no van a venir desde allá hasta acá a la capital a decir, es que quiero una cita con el psicólogo. O sea, no, tenemos que encontrar, muchas veces ni siquiera se queda en el psicólogo, es que necesitas un psiquiatra y a veces entiendo que las instituciones hagan lo que pueden con lo que tienen, porque hay mucha demanda y porque es una realidad. Y no hay recursos también. Pero también es como, pues es que debería de haber abasto, ¿no? Yo creo que yo he dicho aquí también que el sistema de salud mexicano es mejor que en muchos países, sí. Desde hace muchos años. Pero también se me hace a mí un poco, por ejemplo, la cifra real nunca la vamos a tener, pues. Claro. Por más que es imposible tener un control de eso. Pero de perdida, saber, o sea, hay gente de la que vivimos totalmente ajenos a su problemática. Así como tú dices, gente que vive en la sierra o gente que empiezan las cosas o sea, no, esa gente no tiene problemas de salud mental porque tiene problemas más graves, pues porque esos lo llevan también se transforman también en un problema de salud mental, como estamos diciendo ahorita. Y sí es muy importante para mí cambiar
estas políticas de salud pública. Pero yo creo que desde la educación también tenemos que empezar. O sea, desde la educación sería como para mí la raíz que pueda llegar a cambiar después las políticas de salud pública. Sí. Sí, al final es muy importante, es como que todo influye, no solo las políticas, sino cómo está la familia, la educación, no solo de la escuela, sino también en casa. Es como que cada vez ir formando a ciudadanos más conscientes de que hay una realidad en salud mental, de que hay padecimientos que no son un juego, que no son una broma y que, bueno, prestarle muchísima más atención a lo que realmente importa. Sí, y por eso nunca nos vamos a cansar de repetir, no se autodiagnostiquen, sí es una enfermedad. O sea, yo sigo escuchando a gente, incluso de mi familia o de amigos, gente cercana que dice, es que sí quiero ir, pero no quiero tomar pastillas, es que sí quiero. Todavía hay muchas ideas, que también la clásica analogía, ¿no? Tú no cuestionarías si un médico general te da unas pastillas para cualquier otra enfermedad. También yo creo que algo que influye mucho, yo no quiero hablar mal de las redes sociales porque nosotras las tres estamos en redes sociales y nuestros intentos por llegar a personas son a través de redes sociales. En nuestro caso, yo creo que nosotros ya teníamos como tu edad cuando Facebook empezó a ser muy, máximo así. Pero tú naciste, no sé, en 2000 y algo, ¿no? Sí. 2000 y algo, o sea, ya estamos en la secundaria. Tú creciste con redes sociales. ¿Tú crees que eso afecta positiva o negativamente a, por ejemplo, a lo mejor los estándares que tú querías llegar de cómo ser una joven perfecta o algo así? ¿Se ven afectados también por estar en contacto con las redes sociales y con todo todo el mundo tan globalizado que la era digital? Sí, totalmente. Creo que sí, una gran parte de cómo te vas desenvolviendo en la sociedad es por cómo se muestran las redes sociales o cómo se muestran las personas en las redes sociales. Yo tenía un montón como de esas personas que me inspiraban muchísimo, pero que luego te das cuenta de que a veces, como yo lo hacía antes, era que a veces solo enseñamos la parte bonita y a veces enseñamos como las veces en las que te va bien, en las que triunfas, en las que eres exitoso, y era como sin no permitir que te vean vulnerable, y a veces eso es como que impacta mucho, y yo decía como, pues yo quiero ser como ellos y yo quiero ser igual de exitosa, y es como, sí considero que eso que digo, aplaudo que ahora se traten temas como diferentes y que den visibilidad a muchas cosas, pero también es un arma de doble filo, y nosotros como jóvenes a veces no sabemos como qué es real y qué no, y cómo gestionarlo y por dónde irnos, y a veces como que nos fanatizamos demasiado y creemos que, bueno, si la realidad esa es de una persona, también tiene que ser la mía, cuando no. Y luego vemos las vidas perfectas, ¿no? Las vidas perfectas, con los hijos perfectos, con el matrimonio perfecto, y pues nos frustra que nosotros no tengamos eso, que para ellos se les da muy fácil, ¿no? Total. Y también hay un exceso de información. O sea, por eso nosotros siempre estamos aquí hablando de que no se autodiagnostiquen. Esta es mi experiencia, esto es lo que me pasó a mí. A cada quien puede ser diferente. Por ejemplo, no crean que un día comer mucho y vomitar, ustedes tienen un TCA, o sea, tienes que tener varias cantidad de tiempo haciéndolo. Incluso para cualquier TCA es más, para cualquier trastorno mental hay diferentes puntos que debes de cumplir tú para que pueda diagnosticarte con eso, y tú solo no lo puedes hacer. Debe de ser un profesional el que te diagnostique y el que te acompañe en todo tu proceso. Yo no sé cómo fue en tu caso. Yo he visto casos de que cuando tienes un trastorno de la conducta alimentaria, tú ni siquiera te dejan estar solo. Sí. Tienes que estar todo el tiempo acompañado de alguien. Sí, y es en muchas partes pues no se puede, o sea, como no es realista pues pensar que podamos, como deben de ser las cosas, llevarlas, pero tampoco está bien que uno solo quiera ya sé que tengo, ya sé que puedo, no pues, no sabemos. Incluso muchas veces pensamos que tener atracones es bulimia. Hay una cosa que es trastorno por atracón, que es distinto a la bulimia, que la bulimia es distinta. O sea, nosotros oímos bulimia y anorexia, pero hay un montón
de trastornos de la conducta alimenticia. Entonces, pues sí hay que tener cuidado, creo yo, con cómo tratamos las redes sociales nosotros y cómo se las presentamos a los niños, porque también luego es un dilema, ¿pero qué hago? ¿Lo dejo aislado del mundo? Tampoco puedes, pues. Sí, sí, sí. Entonces, y fíjate que yo creo que nosotros sí vimos la diferencia de tal vez cómo fue nuestra infancia y ahora que los niños crecen con las redes sociales, con el internet, la era del internet, le dicen ahora que toda la información está al alcance, que también las cosas las tienes a un clic de comprarlas, a un clic de obtenerlas. A nosotros nos costaba un poco más de trabajo conseguir cierta cosa cuando se acababa, o sea, había que esperar para que surtieran, por ejemplo, ciertas cosas y ahorita todo está al alcance y rápido. Pero sí nos tocó a nosotros también crecer en una época, o sea, no somos tan viejas, por ejemplo, nosotros sí teníamos ya acceso a internet en nuestra casa y todo cuando éramos jóvenes. Y sí nos tocó, o sea, a mí sí me tocó que había un montón de páginas para que te ayudan a ejecutar mejor tu anorexia o tu bulimia, o sea, y yo siento que ahorita no creo que sea inaccesible, sé que para todo hay maña, pero no, yo incluso para investigar así, buscas y te mandan a una página de ayuda un poquito a lo mejor más controlado, pero eso no va a detener a ningún adolescente al que le han inculcado toda su vida que este es el estándar de belleza, porque ya hablamos mucho de todo, pero de todos modos seguimos, pues, o sea, seguimos viendo que, no sé, la modelo más delgadita y tiene todo y tiene esta vida, o la mamá que tiene 2, 3 hijos y tiene un cuerpazo, y aunque yo creo que sí a las mujeres son más estrictos los estándares de belleza. También hay un montón de hombres que sufren de trastornos de conducta alimenticia y de trastornos mentales, pero no reciben la ayuda porque no lo dicen. O sea, también hay un tabú entre ser hombre y mujer, y ser hombre y decir que tengo depresión, pues eres un débil, ¿no? Sí. Fíjate que por una mujer hay muerte por suicidio 3 hombres. Sí, porque no se piden ayuda, porque así como a nosotros nos exigen estándares de belleza, también a los hombres les exigen otros estándares de que tienes que ser exitoso, tienes que cumplir con tal y tal para que te consideres un buen hombre, bueno para la sociedad. Y eso también no es el lado que nosotros hemos vivido, pero eso tiene su propio peso en ellos, ¿no? Sí, totalmente. Y hay que visibilizar también que no es nomás las mujeres, no es nomás los jóvenes. Los trastornos de la conducta alimenticia son mayormente en jóvenes, pero incluso hay gente de 40 y tantos años que también puede presentarlo. Y pues nada, ¿no? Ya nos fuimos un poquito ahí hablando, pero eso que decir del mundo actual, donde tenemos tanto acceso a la información y a la desinformación a la vez. Al mismo tiempo. Sí, y eso, entender que sí, los problemas o las enfermedades de salud mental son para todos, o sea, no solo para mujeres ni para hombres, sino para jóvenes también, para niños también, y es como ver de qué manera priorizarla, pero también siendo muy conscientes de esta sobreinformación que hay en todas partes, de que, bueno, si yo me siento identificado con el testimonio es que ya lo tengo y voy a automedicar y voy a... Exactamente. No, o sea, son realidades y son caminos distintos, y sí hay que ser muy conscientes precisamente de no romantizar, precisamente de sí visibilizar que puede haber 1000 trastornos de conducta alimentaria, que puede haber miles de tipos de depresión, que puede haber miles de tipos de ansiedad, y bueno, es como saber... aprender a tomar todo con criterio, ¿no? Claro. Bueno, y Mariana, ¿cómo crees que en la actualidad se ven las enfermedades de salud mental en los jóvenes? ¿Cómo crees que los jóvenes toman estos temas? ¿Crees que a los jóvenes les interesa? ¿Crees que están apáticos? ¿O tú cómo ves? Tú que eres joven, ¿cómo ves esa situación? Porque a mi perspectiva, yo creo que ahorita los jóvenes, yo teniendo 2 jóvenes casi en casa, yo veo a los jóvenes que no están tan interesados en la salud mental, o que, como decías, crees que a ellos no les va a pasar, o incluso que hay otras prioridades para ellos. Tu perspectiva me ha hecho sentir vieja todo el episodio, oye. Relájate un poquito, pero sí es cierto, es diferente la manera, ¿no?, de verlo. Sí, digo, todo es diferente, los tiempos han cambiado. Sí,
yo creo que con esta misma sobreinformación, con este mayor acceso a redes sociales, un montón de plataformas y un montón de comunicación, también es como esta mayor visibilidad, pero pues sí, hay un montón de prioridades y hay un montón de a mí no me va a pasar y yo soy lo suficientemente fuerte, y a veces hay muchos consejos en redes sociales y a veces hay muchos como expertos y especialistas en puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y creo que a veces nos olvidamos como del centro o de lo que realmente nos deberíamos enfocar. Y creo lo mismo, creo que en este punto las redes sociales son como una gran ayuda, pero también son un arma de doble filo. Creo que sí, los jóvenes hoy estamos un poco más concentrados en crecer mucho más rápido, en ir cada vez más veloz y en como obtener las cosas más rápido, sin un poco tanto, no disfrutar del proceso, pero sí sin respetar como estas pausas que tiene que tener el proceso. Creo que eso, el mundo ha cambiado, los jóvenes han cambiado, la vida ha cambiado, ahora todo es mucho más rápido, todo es mucho más instantáneo, y eso a veces hace que no nos enfoquemos un poco tanto en el centro o en el trabajo, que tiene que tener algo como la salud mental. Sí, Mariana, y por eso fíjate bueno, te admiramos y pues agradecemos que hayas estado aquí platicando con nosotros, pero ¿cuánto vemos a una joven hablando así como tú hablas, a personas ya, aunque diga Lauren que ya estoy tramando, de más edad como nosotros e incluso mayores? Es rara la joven que está interesada en darle voz a estos temas, y te agradecemos mucho estar aquí. Gracias a ustedes, la verdad es que ha sido como un gran espacio, y creo que ojalá este sea el espacio seguro de muchas más personas. Oigan, y también yo te felicito y te admiro mucho, pero también quiero invitar, porque hemos hablado mucho de la juventud hoy y todo, la gente que tenemos como nuestras 30 y 30 y tantos, 40, 50 y 50 y tantos años, todavía nos queda mucho tiempo, a lo mejor, o sea, la mayoría nos queda mucho tiempo en este mundo, y el mundo cambia mucho más rápido de lo que cambia nuestra mentalidad. Entonces no podemos dejarles todo a los jóvenes, es que eso ya es de jóvenes, es que yo ya para qué, ay, es que esas son cosas de jóvenes. No, hay que adaptarnos también, porque aunque yo no sea joven, yo voy a estar en este mundo, espero que muchos años más. Exactamente, responsabilizamos a los jóvenes muchas veces del futuro, ¿no? Los dejamos en sus manos y yo ya para qué. Sí. Y fíjate que la vez pasada vi un estudio que a partir de los millennials tal vez podríamos vivir con todo lo que es la ciencia, ¿no? Y la medicina, podríamos vivir hasta 90, 100 años. Entonces nos queda mucho como para no hacer nada, para tener un mundo mejor, ¿no? Sí, no estamos en el planeta, no estamos en una posición ni social, ni ecológica, ni nada, en donde digamos, se lo vamos a dejar a los del futuro, porque los del presente ya tenemos los pedos encima, no podemos dejarlos a que después los arreglen. Entonces sí invito a que haya un poco más de empatía y un poco más o sea, no es tan difícil poner un poco de esfuerzo, poner de nuestra parte para lograr entender el mundo actual, o para lograr hacer algo para mejorar la sociedad del mundo actual. Y pues yo estoy orgullosa de llamarlos a esta acción, y de que tú llames a los jóvenes, y de que todos desde nuestro punto podamos hacer algo. Yo también te agradezco mucho que estés aquí, Mariana. Ojalá que nos volvamos a encontrar luego. Y pues no sé qué quieres decirnos, o sabes que estaría bien que a lo mejor tú puedas invitar a las personas, o a los jóvenes, o a las mamás de alguna hija que lo vean y no estoy segura o no lo quiero aceptar, a que seamos más abiertos a ese diálogo, o a no tener miedo de nuestra propia realidad. Creo que a veces eso, tenemos mucho miedo y sentimos que nadie nos va a comprender, pero sí, este mensaje es como para los jóvenes, de decir, bueno, y para todas las personas, de sentir si algo no está bien, bueno, a darle como esa prioridad y decir, bueno, es mi realidad, esto que me está pasando tiene nombre, esto que me está pasando es real, lo estoy viviendo yo, y veo que me imposibilita algo de mi cotidianidad. Bueno, creo que habría que prestarle mucha más atención a los papás. Yo creo que
si tienen hijos adolescentes, niños, como que estar súper alertas de cualquier cambio, de cualquier actitud. Creo que eso salva vidas y sobre todo abrir conversación entre todos, entre personas adultas, entre padres de familia, entre nosotros mismos, a decir, bueno, es que eso, hay silencios que matan, pero también son esas palabras que a veces incomodan, son estas preguntas o el decir me siento mal, que incomoda mucho y que a veces no sabemos qué hacer dentro de tanta información, pero sí es importante como visibilizarlo, darle nombre, hablar, porque son esas palabras las que salvan, ¿no? De los silencios que matan. A veces es como, sí, voy a poder y voy a salir, pero a veces no, y a veces es muy tarde como para... a veces puede ser demasiado tarde como para darte cuenta de que pudiste haber hecho mucho más y hacer lo que puedes. Y recuerden que no tienen que ser un experto, no tienen que saber qué palabras exactas usar, simplemente con acompañar a alguien cuando lo necesita ya podemos ayudar mucho. Totalmente. Así es. ¿Y por qué no cerramos con las ya tradicionales metamorfrases de esta semana? ¿Ya tienes la tuya, Mariana? Sí. Mariana es como un... Metamorpárrafo. Sí. Metamorbiblia. Pues la mía es una que siempre he tratado de repetir, es no estaremos todos en el mismo barco, pero sí estamos todos en el mismo mar. Y hay que ser muy conscientes de que algunos van en yate, otros van en lancha, otras van en una tablita y otros están nadando con todas sus fuerzas para poder sobrevivir. Y bueno, que al final se tienen que sentir muy orgullosos porque dentro de su realidad están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Muy bien. Se me hace la expresión total de la empatía, ¿no? O sea, sí. A ver si en el lugar del otro. A ver si cabe en la imagen del Instagram, pero La vamos a resumir. ¿Tú, Barbie? Okay. Yo, mira, la hice antes pero ya se me olvidó. Hablar de salud mental es incómodo, pero más incómodo es que cuando te atreves a hablar recibes respuestas desafortunadas. Bueno. ¿Y la tuya? Pues yo quiero decir que conocer un problema y plantearlo de la manera adecuada es un gran paso para llegar a la solución del problema. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que pues no tengamos miedo a desde el principio tener claro y visualizar más todo lo que... Y es que tenemos miedo hasta de nombrarlos, ¿no? Con palabra y apellido. Depresión, intento suicida, ansiedad, esquizofrenia, o sea, se nos hace muy difícil a veces. O muy hablar. Fácil. Cuando decimos, ay, es que es bien bipolar. Ay, es que... me ha pasado. En mi momento más esquizofrénico. Sí. Están los dos paralelos, ¿no? O sea, que lo usamos muy a la ligera y ya cuando que es real, nos cuesta trabajo hablar de eso, pero qué tan fácil es decir, ay, amanecí depresiva porque está nublado. Sí. O sea, hoy que está nublado, ¿cuántos estados no vi de que, ay, me da depresión este clima? Ajá. Y la depresión va mucho más allá de que esté nublado o no. Así pero es. Bueno. Pues muchas gracias, chicos, por escucharnos hasta aquí, chicos, chiques, amigues. Y esperamos que nadie se identificara, pero si ustedes se identifican con la historia de Mariana, busquen ayuda, pidan un mensaje hasta a nosotros o a quien más confianza le tengan, como se dicen por ahí, pero no se queden con el problema ustedes solos. Este camino es mejor acompañados. Denos un corazón, reténnos en Spotify y síganos en Instagram porque ahí estamos diciéndoles muchas más cositas. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles y también sigan a Mariana porque tiene mucho contenido que ayuda a sobrellevar todos estos temas. Gracias. Bye. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.